Salmo número 115, voy a leer 8 versículos. Y dice la Biblia, la palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El tema de hoy es: lo que adoras te transforma. Hemos estado siguiendo el tema acerca de los ídolos, y hablar acerca de los ídolos a veces para la iglesia ya resulta un poco difícil de poder comprender, puesto que todos nosotros podríamos decir no estamos adorando ningún ídolo tal cual lo menciona el Salmo número 115, es decir, ídolos de barro, de plata o de oro, de cualquier otra cosa. Sin embargo, en Hechos capítulo 17 encontramos al apóstol Pablo predicando a un pueblo. Al apóstol Pablo predicando allá en Atenas. Y era un pueblo que no conocía al Señor. Sin embargo, lo encontramos adorando. Y lo vemos, amados hermanos, porque en este capítulo 17 vemos nosotros que este pueblo de Atenas tenía multitud de dioses. Tanto así dice la palabra que aún tenían un altar que decía allí: al Dios no conocido. La lógica de ellos era simple: por si alguno de los dioses que no están aquí dentro de estos altares se escapa, pues de todas maneras allí tiene su altar. Pablo aprovecha desde luego esta coyuntura allí para predicarles el evangelio y decirles: a este Dios que ustedes no conocen es a quien yo vengo a predicarles. Lo que nos dice entonces, amados hermanos, es que todos y cada uno de los pueblos, de las naciones, de los seres humanos, somos adoradores. Todos somos adoradores. Y nosotros como iglesia no somos diferentes. Nosotros hemos entrado aquí, como dice el salmista en el Salmo número 100, con acción de gracias. Y venimos por reconocimiento del Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. O como lo dijera el Salmo 24, ese que se presenta ante nosotros como nuestro Rey, y que dice: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es a este Rey de la gloria a quien nosotros venimos a adorar conscientemente. Sin embargo, también tenemos que reconocer que aun cuando somos adoradores y reconocemos el poderío y la gloria de Dios ante nosotros como el pueblo de Israel, siempre es necesario confrontarnos con nuestra realidad. Josué, allá en el capítulo 24, ya cuando él está casi por morir, ya es un hombre viejo, después que ha conquistado toda la tierra que el Señor le dijo que daría al pueblo de Israel como herencia. Y es una tierra, dice la Biblia, que fluye leche y miel. Confronta al pueblo y le dice de esta manera: escogeos hoy a quién van a servir. Y se nota un poco raro esta situación aquí, Josué. ¿Por qué razón? Porque tiene que preguntarles esto. Y la razón por la cual Josué tiene que preguntarle al pueblo: escojan hoy a quién van a servir, es porque ciertamente dentro del mismo pueblo de Israel habían sido influenciados a adorar a otros dioses. Muchos de esos dioses desde luego tienen que ver con ídolos, tienen que ver con estatuas, tienen que ver con cosas de barro, de plata o de oro.
Pero hoy nosotros somos confrontados con nuestros ídolos, ídolos que están en nuestros corazones, ídolos que hoy se pueden llamar nuestros deseos y nuestros anhelos, y que muchos de esos deseos y muchos de esos nuestros anhelos pueden ser legítimos al principio, pero llegan a convertirse y a tener tal fuerza dentro de nosotros que nosotros nos sometemos a ellos voluntariamente y somos capaces de hacer cualquier cosa por ellos. La palabra adorar es una palabra fuerte en las Sagradas Escrituras y quiere decir amar, atesorar, glorificar, exaltar, alabar, confiar, obedecer, reconocer, homenajear, servir, respetar, temer, santificar. Todas estas cosas son acepciones de la palabra adorar. Están implícitas dentro de esta palabra. Cualquiera de estas cosas puede ser aplicada para esta palabra cuando nosotros la mencionamos. Ahora déjenme aclarar lo que no es adorar. Adorar no es solo música. A veces cuando decimos y hablamos acerca de la música, decimos estamos adorando al Señor o cantos de adoración, es cierto. Pero la realidad es que la adoración no es solo música y no es solo canto. Va mucho más allá, trasciende más allá que el simplemente tocar las notas musicales o cantar un himno o cantar una alabanza delante de nuestro Dios. La adoración no es solo el culto. El tiempo comunitario e intenso de adoración que nosotros vivimos en cada culto no significa que sea solamente eso la adoración. Nosotros al salir de este lugar, al salir de este culto, salimos y seguimos adorando a nuestro Dios. No dejamos de adorar a nuestro Dios al salir de este lugar. También no es solo una cosa más que hago. Comúnmente a veces también pensamos que la adoración es una actividad en nuestro itinerario. Pero la realidad es que la adoración está en todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Es una actitud y tiene que ver con todas y cada una de las áreas donde tú te mueves, con todas y cada una de las cosas que tú haces diariamente, aún aquellas que parecen un tanto insignificantes o aún aquellas que aparentemente en algún momento de la vida te parezcan menos honorables. Pero en cada una de ellas nosotros tenemos el desafío de adorar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Así que adorar está en todo lo que hago, y esto no es una opción. Es decir, no es una opción el hecho de decir si voy a adorar al Señor con lo que voy a hacer o no. No es una opción si voy a darle a Dios la gloria y la honra. Todos los creyentes en Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, está desafiada a vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y en Colosenses el apóstol Pablo le dice a la iglesia, todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo como para la gloria del Señor. Pero también dice Pablo allí mismo en la iglesia Colosa, le dice de esta manera, todo lo que hagan ustedes, háganlo como si fuera el Señor mismo quien lo estuviera haciendo. Así que eso lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. Estás en tu casa, las amas de casa, por ejemplo, tienen que cocinar, tienen que hacerlo como si el Señor mismo estuviera cocinando. Tienen que hacer todas las labores del hogar, tienen que hacerlo como si Dios mismo, como si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Y el servicio que vas a dar, que vas a ofrecer con ello, tienes que hacerlo como si fuera a Jesús a quien lo estuviera haciendo. Aun cuando esa persona sea la que menos sea significativa para ti, o la que menos te agrade, o aquella persona que en cierta manera o en cierto momento sea alguien
que en realidad no es de tu total agrado, pero aún así el Señor dice que debes hacerlo de tal manera como si vieras a Jesús en la vida de estas personas. Todo lo que hago y cómo lo hago muestra a quién o a qué estoy adorando. Entonces aquí tú te puedes preguntar y decir, bueno, ¿cómo hago lo que hago diariamente? ¿Cómo lo estoy realizando? ¿Con qué actitud estoy haciendo aquello que tengo que realizar diariamente? He visto por allí, por ejemplo, algunas frases en el Facebook que hablan, por ejemplo, acerca del lunes, y mucha gente está preocupado por el lunes porque llegue el lunes. Y muchos no quisieran que hubiera lunes en la semana. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es simple: no queremos o ir a la escuela o no queremos ir a trabajar. ¿Y acaso no es aquello que debemos hacer y que lo debemos hacer con gozo, con alegría? ¿Acaso no es aquello lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer como si fuera Jesús quien lo estuviera haciendo? Piensa por un momento entonces si a Jesús le dolería que hubiera lunes, o que tuvieras que salir en la mañana el lunes a salir a trabajar. No, desde luego. Pero implica entonces que lo que estás haciendo y la forma como lo estás haciendo implica qué estás adorando, a quién estás adorando y cómo estás adorando. Así que la pregunta no es si vamos a adorar, sino la pregunta más bien es ¿a qué o a quién estás adorando? Porque si a ti te cuesta mucho trabajo ir a la escuela el lunes y a trabajar el lunes, implica que hay alguien más a quien estás adorando. Implica que hay alguien allí a quien le quieres dar gusto y placer. Entonces tú tienes que preguntarte quién es que va a recibir ello. Porque el Señor dice que si vas a estudiar debes ser un buen estudiante, y que si vas a trabajar debes ir a trabajar con gozo y con alegría, porque el Señor nos hizo para que nosotros pudiéramos desempeñar esa labor. ¿A qué o a quién estamos adorando? ¿A qué o a quién estamos dándole la gloria y la honra? ¿Y cómo y de qué manera lo estamos haciendo? Versículo número 1 de el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea, ¿qué cosa? Sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Qué interesante es lo que dice el Salmo 115. Descarta por completo, de manera muy tajante y categórica, que no es al hombre, no es a las cosas creadas que vamos a darle nuestra adoración, sino a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Escudriñando en nuestros corazones nos vamos a dar cuenta que a nosotros nos gusta que nos den gloria. Escudriñando en nuestros corazones vamos a encontrarnos que a nosotros nos hace sentir bien la sensación de poder, que nos hace sentir bien el reconocimiento, que nos hace sentir espléndidos el figurar en ciertas cosas, que nos hace sentir bien el hecho de sentirnos independientes, el hecho de tener fama. Todas estas cosas nos hacen sentir a nosotros bien. No nos gusta saber que estamos necesitados de Dios, y no nos gusta saber que dependemos total y completamente de Él.
Y no nos gusta saber que nuestros esfuerzos delante del Señor no sirven absolutamente para nada. El profeta Isaías dice de esta manera: todas y cada una de tus obras, oh pueblo, son como trapos de inmundicia delante de mí. No nos gusta saber que en realidad sin el Señor no somos absolutamente nada. Nos gusta sentirnos importantes. Ahí tenemos el caso de Nabucodonosor. El Señor se lo había advertido como una muestra de su misericordia. Se lo había revelado en un sueño. Sus sabios no habían podido descifrar. Pero ahí estaba un hombre de Dios que descifró lo que había allí en ese sueño y le dice: Dios tenga misericordia de ti, Nabucodonosor. Y esto que has soñado sea para tus enemigos, no para ti. Y encontramos a este hombre que le dice a Daniel: dime lo que dice el sueño. Daniel le revela y pasa, ¿sabe cuánto? Un año en que Nabucodonosor reconoce a Dios, entiende el sueño, pero al cabo de un año, dice la Biblia que paseándose por su terrado, se dice a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza? Dejemos pasar unos días, un momento, y vamos a ver cómo nuestro corazón, como dice la palabra del Señor, que no se equivoca de ninguna manera, está inclinado de continuo hacia el mal. Un año pasó con David, quien había adulterado y había dado muerte a Urías Eteo. Pasado ese año, el profeta se presenta delante de él para señalarle su pecado. ¿A quién o a qué adoras? Y nos muestra entonces estas verdades bíblicas, amados hermanos, que a nosotros nos gusta aparecer siempre en escena, que nos gusta siempre que nos den palmaditas en la espalda, que nos digan a nosotros qué bien es lo que hemos estado haciendo. Y cuando no suceden estas cosas, nos sentimos terriblemente mal. Adorar es declararse en bancarrota delante del Señor. Adorar es decir que el Señor es total y completamente nuestro refugio y que sin Él nada de lo que nosotros somos puede ser. Y esto debe ser algo constante en nuestras vidas de manera diaria. Adorar, según el texto que tenemos del Salmo 115, es exaltar a Dios por su carácter y por sus obras poderosas. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, en el versículo 1: por tu misericordia, por tu verdad, nuestro Dios está en los cielos, dice el versículo 3, y todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué podemos observar nosotros? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, decía que nosotros podemos observar en la creación el poder, la gloria y la majestad que son claramente visibles, dice Romanos capítulo 1, claramente visibles de Dios para nosotros. Podemos observar todas estas cosas de Él. Podemos observar claramente lo que Él es y lo que Él representa.
Y por eso el salmista pregunta en el versículo 2 que dice: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Si crees verdaderamente que el mundo fue hecho por el poder de su palabra y puedes ver el poderío y la gloria de Dios en la creación, ¿por qué entonces hay duda en tu corazón? ¿Por qué hay desconfianza en tu mente y en tu ser? ¿Por qué de pronto vives como si Dios no existiera? Y comienzas a mirar hacia otras cosas de tal manera que la gloria que debería ser dada a Él, ahora esa gloria y esa honra la están recibiendo otros u otras personas o tú mismo. Debemos adorar a Dios según las Escrituras por lo que Él es, y Él es el Todopoderoso, el Dios grande y maravilloso, que se ha revelado no solamente a través de las cosas vistas, sino en la persona misma de su Hijo Jesucristo. En Él habita, dice el apóstol Pablo, toda la deidad. Por eso el Señor nos anima para que, puestos los ojos en Él, podamos continuar en esta vida dándole a Él la gloria y la honra, y podamos disfrutar de todo lo que Él ha ofrecido para nosotros, sabiendo que tiene el poder para hacerlo, que tiene el poder para cumplir sus promesas. Pero los versículos siguientes dice la palabra: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Adorar, amados hermanos, es abandonar nuestros ídolos y confiar solamente en el Dios verdadero. Y aclaramos que ídolo es todo aquello que usurpa la gloria de Dios, la majestad, nuestra confianza, nuestra adoración. Aquí en este pasaje encontramos una descripción de cómo son los ídolos, que aunque los cubramos, dice la Biblia, de plata y de oro, siguen siendo eso exactamente: ídolos que no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Y entramos en nuestra era, en la que muchas cosas en nuestra era se han convertido en ídolos para nosotros. Albert Einstein declaró estas palabras diciendo: temo que llegue un día que la tecnología nos deshumanice. Y ustedes pueden ver que esto es una realidad. Hombres, mujeres, nuestros jóvenes y nuestros niños están más pegados a la tecnología que a las relaciones. Sus ídolos son el Facebook, el Twitter y no sé cuántas otras cosas, el celular, las tablas. Su gloria es saber qué tantas aplicaciones pueden tener en el celular, en las tabletas, cuántos amigos son los que tienen en cada una de estas páginas sociales, y viven ansiosos,
Suena el celular, hay un beat en el celular e inmediatamente sacan, porque están controlados. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿en qué te estás convirtiendo? Cuando estos ídolos están tomando tu corazón y están tomando tu tiempo, tu mente y todas las virtudes maravillosas que el Señor te ha dado, porque Él te creó y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo número 100. La pregunta es, ¿en qué te estás convirtiendo? La Biblia nos muestra en Daniel a este hombre llamado Nabucodonosor. Y dice la palabra del Señor que tuvo un sueño y una visión. Y en ese sueño y en esa visión veía una estatua. Y la Biblia nos enseña y nos dice que mandó a hacer una estatua. Y la consigna era que todos los pueblos y todas las naciones, al toque de la flauta y del tamboril, se postraran ante la estatua. Y la Biblia nos dice que hubo una gran asamblea. Se reunieron de todos los pueblos y de todas las naciones. Implica que no necesariamente todas las naciones, pero sí sus representantes allí. Sí, sus reyes, sus presidentes, sus embajadores, sus cortesanos estaban allí representando a su nación. Contemplaron la estatua y al toque de la flauta y del tamboril, todo mundo dobló sus rodillas. Pero allí, entre esa gran multitud, se destaca a 3 jóvenes que se mantuvieron firmes y que no temieron la orden del rey y no se arrodillaron. El rey los confrontó para decirles: ¿es verdad que no quieren doblar sus rodillas ante mi estatua? Y los jóvenes dicen: sepas, oh rey, que el Dios a quien nosotros adoramos es el que merece toda la gloria y toda la honra. Y aunque tú hayas preparado el horno de fuego para lanzarnos allí, el Dios a quien nosotros adoramos, ese Dios creador del cielo, creador de la tierra, ese Dios que de la nada hizo todas las cosas, ese Dios que solamente dice la palabra y las cosas son, es a quien nosotros adoramos. Prepárense, dice el rey, para que al toque de la flauta y del tamboril doblen sus rodillas, de otra manera serán echados en el horno. Los jóvenes se mantuvieron firmes. Calentaron 7 veces más el horno. Y al ver Nabucodonosor que no era honrado como quería por estos jóvenes, los mandó al horno. Qué triste la condición de este hombre. ¿No le bastaba a todos los demás pueblos y todas las naciones que solamente 3 muchachos vinieron a quitarle la paz y la tranquilidad a este hombre tan poderoso
dueño del mundo. Pero sabes una cosa, lo que adoraba Nabucodonosor lo transformó en este hombre que no importó todo lo que tenía y todo lo que había logrado, y se concentró sola, única y exclusivamente en aquello que no tenía. Lo que adoras te controla, lo que adoras te transforma. Y ahora Nabucodonosor, por la adoración a sí mismo, se convierte en un hombre intolerante, asesino, y lanza a los jóvenes. Pero lo que adoras te controla, lo que adoras te transforma. Y estos jóvenes adoraban al Dios vivo y verdadero y no doblegaron sus rodillas, prefirieron la muerte antes que desechar al Dios vivo y verdadero, y fueron lanzados al horno. Pero el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, estuvo con ellos. Una cuarta persona, dice la palabra del Señor, estaba allí, y se paseaban en el horno de fuego como si estuvieran por su casa, como si hubiera clima. Lo que adoras te controla, lo que adoras te transforma. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí controlados por lo que adoramos? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y somos controlados por una necesidad percibida? Y hablo de una necesidad percibida en el sentido de que es solamente tú quien la percibes. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo controlados por la comodidad, por una vida mejor? ¿Y cuántos de nosotros por ese deseo de una vida mejor nos hemos convertido en ladrones y estafadores? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántos jóvenes sueñan con una vida llena de riquezas y de cosas, que para lograrlo no importa en lo que se convierta? Su deseo gobernante, el ídolo de sus corazones, fama, riquezas, comodidad, dinero, los mantiene cautivos al grado de que se convierten en aquello que adoran. No se equivoca las Sagradas Escrituras. Salmo 115 dice esta verdad en el versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Se convierten en personas a los que no les importa. Tienen ojos mas no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. Y por ahí nosotros tenemos una generación que le llaman los ninis, ¿no? Ni estudian, ni trabajan. Nuestros sueños frustrados, ¿en qué nos han convertido? El sueño de tener un hijo, el sueño de tener
un esposo o una esposa. El sueño de un empleo bien remunerado. El sueño de un carro del año, de una casa. ¿En qué te han convertido? Todo aquel que ama el dinero y las cosas de este mundo se va a convertir en un hombre o una mujer dura, fría o frío y calculador, manipulador de todos los demás. ¿Y quién quiere un hombre o una mujer así de esa naturaleza? Pero aun cuando nos convertimos en eso, seguimos anhelando que los demás nos quieran, que los demás nos amen. Y lo cierto es que muchos no nos aman y no nos quieren porque ya nos conocen, porque ya saben quiénes somos. Te estás convirtiendo por tu sueño frustrado en la persona amargada, aquella que se pelea con todos, aquel que se pelea con todos. Te estás convirtiendo en esa mujer, en ese hombre que va de depresión en depresión. Porque vive angustiada, porque vive preocupado, porque no ha logrado los anhelos de su corazón. Te estás convirtiendo en una mujer o en un hombre que ha dejado de amar la vida y de ver un propósito en ella. Vivo, eres un suicida. Estás muerto. Y el Señor dice en su palabra a la iglesia: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Lo que adoramos nos transforma, lo que adoramos nos controla, lo que adoramos nos lleva cautivos. Te estás convirtiendo en el hombre, la mujer rebelde. Estás en contra de todo y de todas. Te quitan el sueño, lo que otras personas puedan hacer mejor que tú. ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Te estás convirtiendo en un niño berrinchudo? ¿En una niña berrinchuda? ¿En qué nos estamos convirtiendo? En aquello que nos estemos convirtiendo. Simple y sencillamente es porque en nuestro corazón hay un ídolo que nos está controlando. En la Biblia tenemos numerosos ejemplos, amados hermanos, de hombres y de mujeres que fueron controlados por sus deseos, por sus anhelos. Y ahí tenemos el ejemplo de Caín, que mató a su hermano, de Esaú, que vendió su primogenitura, de Saúl, que perdió su reino, de Basti, la reina orgullosa que no quiso presentarse delante del rey, de Sansón, el hombre fuerte
que llegó a convertirse en un payaso de niños, de Salomón el hombre sabio, y que llegó a convertirse en el hombre más necio. Lo que adoras te transforma. El desafío para todos nosotros, amados hermanos, lo encontramos en Gálatas, el pasaje que leímos como lectura. ¿Recuerdas ese pasaje? Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Y dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2. Tenemos la reprensión que Pablo le hace a Pedro delante de todos. Porque lo que Pedro amaba, lo controlaba. Y lo había transformado en un hombre del cual Dios ya lo había rescatado. Simón quiere decir carrizo. Y el carrizo es lo que nosotros encontramos allá en los pantanos. Es una varita como el bambú, pero mucho más delgada. Está hueca por dentro. Y si el viento sopla de un lado, para allá se dobla, y se sopla del otro, se dobla para allá. Pero Jesús le dice a Pedro: no serás más Simón, sino serás Pedro, una roca. Pedro tuvo graves experiencias, porque él, aunque aparentemente era un hombre osado, la realidad era que es un hombre tan débil. Y lo vemos negando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en 3 ocasiones. La primera ocasión ni siquiera es un soldado romano el que le dice, el que lo confronta y le dice: tú andabas con aquel que llaman Jesús. Y es una sierva, pero su deseo de no ser lastimado, su deseo de no ser expuesto, su deseo de que no lo vayan a inmiscuir con ese grupo, lo hace el tipo de hombre que nosotros encontramos en las Escrituras: voluble, al que no se le puede tener confianza. Y aquí en Gálatas encontramos una vez más a Pedro. Pareciera que Pedro había aprendido la lección, pero no. Una vez más encontramos a Pedro haciendo exactamente lo mismo. Su deseo lo controla y lo transforma en este tipo de personas. Y Pablo le dice: cuando estás con los judíos, te portas como judío, y cuando estás con los gentiles, te portas como gentil. Y luego quieres obligar a los gentiles a ser como los judíos. Y en el versículo 18 Pablo dice de esta manera: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y Pablo lo que está diciendo es: todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si aquello que hemos dejado en el pasado vuelve a tomar el control de nuestras vidas, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué nos estamos transformando? La meta para nosotros, amados hermanos, es transformarnos a la imagen de aquel que nos ha llamado. Por eso cuando Romanos habla en el capítulo 8, versículo 28, hablando acerca del sufrimiento, dice: todas las cosas nos ayudan a bien
Pero el bien que el Señor busca es que seamos semejantes a Cristo, el cual sufrió todas las cosas y padeció todo, en semejanza a lo que tú y yo podemos padecer en esta vida, y nos dejó un ejemplo sublime a seguir, que aun cuando le maltrataron, dice la palabra, no abrió su boca. En aquella oración lo único que dijo fue: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pablo entonces dice: si lo has dejado atrás, ¿por qué lo vuelves a retomar? Si ya lo has destruido en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, ¿por qué vuelves nuevamente a Él? Versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador? El que está en Cristo, entonces, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, hemos de desear lo que Él desea. Hemos de anhelar lo que Él anhela. Hemos de hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Estamos de acuerdo con eso?